Con este tema de fondo, vamos a recibir una de estas entrevistas que a mí me gusta. Seguimos conociendo gente por el mundo, gente, vamos, viajera, y vamos, me encanta. Hoy nos vestimos de gala para recibir a este hombre que tenemos por aquí. Él es Daniel Q, viajero, dándole la vuelta al mundo en bicicleta. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. ¿Cómo andan por ahí? Pues bien, Daniel, bien, la verdad que bien. Y contento, contento por el haberte conocido, ¿no? Porque vamos, eres una persona increíble, la verdad. Tengo que decir que ya yo lo entrevisté por Instagram. Y cuando te entrevisté, vamos, increíble, Daniel. La verdad que, y quería que la gente de aquí, de la radio, te conociera, porque eres una persona para conocer. Bueno, yo no sé si diría tanto, al final soy alguien corriente que está haciendo algo bastante particular, eso sí, a lo mejor, pero por lo demás soy una persona normal. No, tú vamos, digno de conocer, hay que decirlo. Bueno, hay que decir que Daniel es informático, hasta ahí muy bien. Vale, una vez Daniel dice, bueno, ¿qué pasó? Es mejor que lo cuentes tú, que tú eres de la entrevista, ¿no? Está claro, porque yo no, tú. Cuéntenos un poquito de ti, cómo empiezas este mundo, cómo empiezas, háblanos de ti, Daniel. Bueno, pues esta aventura, porque estamos hablando de una aventura en bicicleta por el mundo, arranca cuando yo tengo 31 años en Barcelona, que decido en un momento dado abandonar toda mi vida más rutinaria. Yo, bueno, pues sí, como decía, soy ingeniero informático y había estudiado siempre cosas de informática y bueno, tenía trabajo y podía seguir trabajando, pero quería hacer algo diferente y en mi vida apareció la bicicleta como una forma de viajar que yo nunca lo contemplaba, ni hacía ciclismo ni nada raro, pero bueno, me llamó la atención, no sé, y hasta que armé cuatro cositas y iba comprándome la bicicleta y tal, vendí mi coche y iba atando unos cabos y hasta que me fui. Increíble. Y así han pasado pues 7 años casi. 7 años viajando, sí, qué pasada. Sí. Oye, Daniel, ¿cómo ves la vida antes de y ahora? Ahora que estás en un mundo, que has visto que has visto millones de cosas, y antes que estabas ahí trabajando, ¿sabes? ¿Cómo ves la vida? Mira, a pesar de que haya hecho, bueno, y haya acumulado tantas vivencias en este camino, la veo de una forma parecida. Yo siempre he vivido con mucha pasión, quizás, bueno, he tenido unas circunstancias o la vida me ha hecho aprender a funcionar así, bueno, pues por diferentes motivos. Yo, por ejemplo, tuve una enfermedad larga cuando yo era más chiquito, perdí a mis papás también por un cáncer. Entonces, en ese sentido, la vida siempre me ha enseñado que esto es algo muy corto, es algo que tenemos que disfrutar. Y yo siempre la vivía de forma muy pasional, haciendo deporte o con mis amigos y disfrutando de la gente. Lo que pasa es que esa vida de ciudad a mí se me quedaba como que ya la gente no tenía tiempo para quedar, para vernos, para charlar, para tomar un café, y por eso quería hacer algo un poquito más diferente. ¿Cómo surge? ¿Ya lo tenías pensado? ¿Surgió así de una manera, no sé, estabas un día en tu casa y dices, pues voy a hacer esto? ¿Cómo surge? No, bueno, lo de la bicicleta nunca lo contemplaba. Siempre uno piensa que para viajar por el mundo hace falta mucho dinero, eso para empezar, y eso puede ser un hándicap para mucha gente. Entonces, para mí, de casualidad, yo un día iba mucho a una librería de Barcelona que dan muchas charlas de montaña. A mí me gustaban muchas cosas del alpinismo, practicaba alpinismo, y en un momento dado fui a una charla que ya no era tanto de montaña, sino que era un chico de Zaragoza que había ido de Zaragoza a Pekín en bicicleta. Y entonces me llamó mucho la atención, conocí al chico y de ahí despertó la curiosidad en mí, empecé a informarme sobre eso de viajar en bicicleta y me di cuenta que los que lo hacían eran personas normales como yo. Sí. Oye, tú siempre has sido deportista, ¿no? La verdad que deporte sí, a mí el deporte me ha gustado, aunque no el ciclismo, pero antes de viajar en bicicleta practicaba mucho montañismo, alpinismo, cosas de correr por montaña también, entonces sí que tenía una vida bastante activa. Me gusta esto de lo que dijiste, ¿no? Vamos a ver,
hoy estamos aquí hablando, mañana no sabemos dónde estamos, ¿no? Y tu filosofía es, oye, para adelante, ¿no? Me gusta bastante lo que dijiste, Daniel. Bueno, al final cada uno tiene sus puntos de inflexión en la vida que le hacen valorar qué es importante. Para mí lo que es importante es eso, vivir cada día con intensidad, no sé si como si fuera el último, como se suele decir, pero por lo menos que no me quede nada por hacer o por vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, no voy a esperar a que llegue el momento adecuado, sino que yo tomo el momento para disfrutar, ¿no? Vale, ¿cuál es tu primer viaje que tú haces? ¿Sales de un poco de la rutina de tu trabajo, la bicicleta? ¿Qué es lo primero que haces cuando ya dejas todo esto, ya empiezas un poquito con todo, tienes la bicicleta? ¿Qué haces? Bueno, pues primero salgo de casa, ya mal porque salgo a finales de febrero, que en Barcelona pues aún hace frío, y me echo hacia el interior de Cataluña, que también hace más frío todavía, y me agarran unas heladas por ahí tremendas con la intención de cruzar España, ¿no? Pero bueno, era esa época, el final del invierno, y era la que me tocó, pero lo disfruté muchísimo. Era un poco para probar si me gustaba todo eso, y la verdad que me encantó, y crucé la península hasta pues Santiago de Compostela, Fisterra y todo eso. Tú sabes que este año es año jacobeo. Ajá. Entonces, ¿tú has hecho alguna ruta de jacobeo? Claro, yo, bueno, cuando hice ese primer viaje, lo que hice un poco como ruta, me marqué a hacer el Camino del Norte. Entonces subí hasta Irún y hice todo el camino de la costa, ¿no? Que va por toda la costa del norte de España. Y sí que es cierto que tampoco fui mucho a los albergues porque quería probar el dormir con la tienda de campaña, poner el saco en una ermita de vez en cuando y ese tipo de vida, pero sí me encantó un poquito vivir eso del camino, ¿no? Qué bueno. Vale, hemos estado por España. ¿Cuál es tu primer viaje que haces así ya en serio? Que tú dices, oye, pues estoy preparado físicamente, psicológicamente para viajar. ¿Dónde vas Pues mira, primero? la prueba de fuego para mí fue justo después ya de llegar a Galicia y hacer esa incursión en este mundo, pues a las semana o 2 semanas creo que fue, que me marché a Marruecos, agarré la bici, la puse en el avión y me planté en Marrakech, en un mundo totalmente diferente, aunque esté tan cerquita, una cultura totalmente distinta a la nuestra, y bueno, para probar verdaderamente si todo eso iba conmigo. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poquito Pues cómo te la encontraste. verdad que bueno, muy bien, la verdad que me encantó Marruecos, disfruté mucho, conocí gente muy interesante, sí que fue un choque cultural fuerte porque yo no había viajado a ningún país de cultura árabe y la verdad que, bueno, como sabrá cualquiera que va por primera vez, para nosotros es un choque cultural muy potente. Sí, sí. Y luego, aparte, además, con la bicicleta, bueno, tuve un pequeño percance que me robaron en un lugar. La gente se pensaba que ya se me iban a quitar las ganas de viajar porque tuve ese pequeño percance. Justo en un sitio turístico, digamos, pues yo acampé y a lo mejor también a lo mejor fue un error el hecho de acampar en un sitio muy turístico porque es donde llegaban autocaravanas y tal. Y y al parecer utilizaron un gas para que me quedara dormido porque es una forma habitual en ese lugar para robar. Y bueno, aunque haya muy pocos robos, hay que decirlo, de Marruecos, eso es así, pero bueno, me tocó y bueno, al final se arregló, todo quedó en una anécdota. Lo peor fue perder un poco el pasaporte, que es lo peor que puede pasar cuando uno está fuera, pero aparte de eso, luego todo se soluciona, ¿no? Oye, Daniel, te iba a hacer la pregunta esta antes. ¿Qué buscas en todo esto? Tú que llevas 7 años, ¿no? Coges la bicicleta, viajas, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿Los has encontrado en estos 7 años? Creo que sí y sigo haciéndolo. Para mí no es más que vivir de una forma muy intensa, vivir de una forma en que, bueno, en que sucedan muchas cosas durante el día, que no sea al final una vida más como la conocemos como rutinaria. Para mí necesitaba más estímulos. Yo me siento vivo cuando me pasan muchas cosas durante el día y hace que pues un año de mi vida actual pasen tantas cosas que como, no sé, como 5 años en la vida anterior que yo tenía, ¿no? De rutina, de ir a un trabajo, de ir a una universidad, etcétera, ¿no?
Entonces ahora en un día me pasan muchas cosas y eso es lo que me apasiona, ¿no? De este tipo de vida. Y siempre viví los viajes como el primero, ¿no? La emoción esta de los nervios del estómago, ¿no? Pues la verdad que sí, aunque, a ver, hay muchas cosas que uno, bueno, las interioriza ya, el cuerpo se habitúa, ¿no? Pues sobre todo, por ejemplo, a la hora de acampar, la noche, la oscuridad, siempre cuando empezamos o el ir solo, ahora viajo con Judy, con mi pareja, pero yo he viajado muchos años solo, y el hecho de acampar en mitad de la nada, en un lugar remoto, no sé, a 10.000 kilómetros de tu casa, donde no te conoce nadie, al principio puede dar esas mariposas en el estómago, ¿no? De esos nervios e inquietud, o los ruidos en la noche al lado de la tienda de campaña. Uno al final a ese tipo de cosas se acostumbra, ya sabe que es el viento, o que es una rama, o algún animalito que a lo mejor pasa por ahí, pero no le da tanta importancia. Pero sí que hay cosas como, bueno, cada vez que uno cambia de país, se acerca a una frontera, un idioma nuevo, una cultura nueva, obviamente siempre hay unos mecanismos que se activan ahí, que hacen que uno viva intensamente, desde luego. Daniel, ¿qué aprendiste en Marruecos? Un poco por el primer viaje que tú haces. Tú dices, bueno, yo estoy ya hecho un poco ya a España y tal, ahora voy a Marruecos, ¿no? Un poco la prueba, ¿no? ¿Qué aprendes? ¿Qué te dice contigo mismo? ¿Qué te dices tú a ti mismo cuando... ¿Cuántos días estuviste en Marruecos? Pues 1 mes y medio aproximadamente. Vale, ¿y qué aprendiste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, eso aprendí, sobre todo el hecho de encontrarme en una sociedad tan distinta a la nuestra, ¿no? Esa cultura árabe, desde la religión musulmana hasta, bueno, toda la forma de vestir, la lengua, todo, ¿no? Todo era un contraste muy interesante, pero a la vez me sentía a gusto, ¿no? Todo era muy intenso y la verdad que me encantó, y al final conocí también gente y me hizo ver que, bueno, que podía viajar al final por cualquier lugar, ¿no? Que si me lo proponía. Vale, estamos en Marruecos, ya vamos, ves Marruecos este mes y medio. Ajá. Luego, ¿qué hace? Queremos saberlo. Que queremos saberlo todo de ti, ¿no? Entonces, ¿qué haces después cuando vienes de Marruecos? Sí. Bueno, pues ya estando en Marruecos, pues yo ya tenía en mente la idea de América, ¿no? A mí me llamaba siempre la atención Latinoamérica, por el hecho de que compartimos una parte cultural muy importante, como es la lengua, y muchos rasgos, muchas cosas importantes. Entonces Latinoamérica para mí siempre era algo que me llamaba mucho la atención. Así que encontré un vuelo a Estados Unidos desde España, lo compré estando en Marruecos, y al volver a España, al poco tiempo, o sea, bueno, en semanas, volé a Estados Unidos, y ahí arranqué ese periplo por América que me llevó 5 años en ese continente. Qué pasada, ¿no? ¿Qué te dice la gente cuando te ven, no? Porque yo sé que también tienes un libro. Háblanos un poquito de este libro. ¿Sabes qué pasa? Que te tengo una entrevista, la tengo tan preparada que te quiero hacer tantas preguntas que van saliendo cosas y te lo voy diciendo, ¿sabes? Vamos, tú tranquilo. Sí, no pasa nada. Háblanos un poquito de tu libro. Bueno, eso es otro sueño que tengo ahí, que lo arranqué sobre todo y le di más vida ahora en este confinamiento de hace un año, que tuvimos que parar también un poquito de viajar. Pero está ahí, ahora como estamos viajando lo tengo un poco aparcado, pero es algo que me encantaría, sobre todo de esos años por América, donde he acumulado muchas vivencias, y bueno, al final para transmitir un poco lo que significa vivir así, ¿no? Un poco una vida nómada, entre comillas. Creo que es interesante por la gente, ¿no? Porque ahora mismo nos estará escuchando gente, además tú sabes, conocerás muchísima gente, ¿no? Que te habrán preguntado 50.000 cosas, por eso te decía que qué te decían la gente, ¿no? Y es interesante un libro, ¿para qué? Para que la gente un poco aprenda, ¿no? Y digan, oye, si yo puedo, tú puedes, ¿no? Sí, desde luego, y uno viajando y bueno, haciendo este tipo de cosas se da cuenta de que hay muchísimas formas de vivir, muchísimas formas de hacer y desarrollar una vida. En muchos sitios se abren oportunidades, y lo que hay que aprender es eso, que si en un sitio las cosas no van bien, en algún momento
las cosas no van bien, no hay que tener miedo al cambio, ¿no? Porque en cualquier lugar, en cualquier país, puede haber una oportunidad para sentirse bien y disfrutar de lo que uno está haciendo, aunque no sea viajar en bicicleta, sea lo que sea, ¿no? Me refiero. Claro. Entonces no hay que tener miedo al cambio, hay que lanzarse y probar, ¿no? Probar y experimentar. Háblanos un poquito, vale. Latinoamérica, dinos países que has estado. Pues mira, como te decía, llegué a Estados Unidos, ¿Mm? que no estuve mucho tiempo, estuve unos 3 meses en Estados Unidos, y ya pasé a México, entrando en esa Latinoamérica en la que pasé tanto tiempo, y México, por ejemplo, fue uno de los países, no sé si porque era muy grande, porque me pasaron muchas cosas, pero ahí me quedé pues mucho tiempo, casi un año al final en México. Oye, Daniel, ¿cuánto te permite, qué país es el más que te permite estar? Porque me imagino que tienes un tope, ¿no? Claro, desde luego, eso es lo que me marcaba un poco a veces mi viaje, ¿no? Al final lo que marcaba mi tiempo era el tiempo que le dan a uno como turista. En la mayoría o en muchos países suele ser unos 90 días, pero en el caso de México son 180, pero bueno, en Latinoamérica te podría decir que en muchos países, en algunos no, está más controlado, pero en muchos puedes salir al país vecino y volver a entrar sin mucha dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, pues bueno, yo salí viajando a Cuba una de las veces, entonces volví a entrar y ya tenía pues 180 días más. También estuve en Belice, entonces, bueno, se puede hacer en algunos países, ¿no? Vale, llegas a México, ¿qué haces en México? Por ejemplo, me dijiste un año, ¿no? ¿Qué haces en este año en México? Bueno, pues en México primero empiezo recorriendo, entré por Tijuana, esa frontera con la Baja California, y ahí empiezo a recorrer todo México prácticamente, y sí que en algún lugar como Guadalajara, que es una ciudad de las principales de México, pues ahí pasó una de esas historias de viaje, que conocí una chica y me quedé un poquito más de tiempo, me enamoré, pues se podría decir. Incluso, bueno, la chica en un momento dado empezó a viajar conmigo en bicicleta también, y son esas historias que suceden durante el viaje, pero bueno, luego un poco más adelante no acabó de cuajar la cosa y nos separamos, ella siguió su camino y yo el mío. Y entre tanto en México pues también me quedé en un lugar donde hice un pequeño trabajito con el ordenador, y así entre viajar por el país y recorrerlo y para arriba y para abajo, México es enorme, es gigante, pues al final casi me dio un año, sí. Mira, sueles colaborar tú cuando vas a algún país, no sé, con ONG, algo que, ¿sabes? Algo que, por ejemplo, alguna asociación, ¿sabes? Mira, muchas veces viajando en bicicleta llegamos continuamente con gente local, y muchas veces o nos reciben a veces familias o utilizamos redes de hospedaje que nos conectan con gente local, y yo no he escrito directamente a alguna asociación, pero sí que cuando he llegado a un lugar pues he colaborado con lo que se ha prestado, ¿no? Pues si la familia tenía una tortillería en México, por ejemplo, una fábrica de tortillas, pues me ponía ahí un día a trabajar con ellos, o si tenían una huerta, pues me ponía a colaborar y cosas así, ¿no? Pero sí que es cierto que aparecen muchas oportunidades de colaborar si uno quiere. Ok. Hablamos. México. Después de México. Después de México, pues ya empecé con Centroamérica, pasando a Guatemala, luego El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y bueno, quizás en el que más me quedé de esos fue Nicaragua, que me quedé de voluntario, mira, ahí por ejemplo en un hostal, ¿no? También a veces por practicar el inglés y bueno, y contactar con otros viajeros, y es un buen mecanismo. Oye, ¿sueles ver muchos viajeros cuando estás tú en bicicleta? La verdad que en bicicleta sí que suele haber, no te diría que es una ruta muy común la de recorrer toda América, pero empieza a ser común, sobre todo en Sudamérica, recorrer toda la cordillera andina, ¿no? Desde algún punto de Colombia hasta la Patagonia. Hay gente que se aventura desde Alaska hasta la Patagonia. Y este tipo de viajes empieza a ser cada vez incluso eso más común. Hay gente europea que bueno, cada vez es más común, por ejemplo, cuando acaban los estudios, de tomarse un año para hacer un viaje de este tipo.
En Israel, por ejemplo, también incluso lo subvenciona el gobierno en parte para que la gente viaje, haga un viaje largo. O sea, cada vez empieza a ser más común el hecho de hacer como un viaje vital, ¿no? De viajar durante un tiempo de unos meses, no un mes o dos, sino un viaje un poco más largo y más intenso, ¿no? Como experiencia yo creo que es muy interesante. ¿Viajar es seguro, Daniel? Bueno, siempre tomando precauciones, yo creo que sí. O sea, yo he viajado por toda Latinoamérica, que hasta mis amigos, yo más recuerdo mis amigos de Barcelona, que son gente que, pues podría decir, como informada. Cuando yo iba a México me decían, no, pero bueno, ten cuidado, ¿sabes? Porque al final estamos supeditados a lo que dicen los medios y por desgracia lo que nos llega de los medios no es bueno, ¿no? Y incluso estando en Estados Unidos, yo me acuerdo que un día me enfadé con un señor que me decía, oh, México, you're gonna be killed, te van a matar, me decía. Digo, oiga, ya me giré y le digo, oiga, pero usted ha estado en México, y me decía, no, pero no ves la televisión. Y digo, claro, normalmente la gente que te dice eso es gente que no ha estado en esos países, curiosamente, ¿no? O sea, realmente en México, por ejemplo, que es notorio algunas cuestiones de narcotráfico, etcétera, sí que es cierto que pasan cosas, pero son cosas muy concretas que no van con un viajero y con un viajero en bicicleta. Son problemas, por desgracia, que sí que vive gente puntualmente en algunas zonas, por desgracia gente que vive allí, pero no van con el viajero. Sí que en algunas ciudades grandes hay un poquito de, pues una tasa de delincuencia seguramente mayor que la de Las Palmas, pero no quiere decir que uno no pueda ir con el teléfono, ¿no? Y yo pueda estar charlando por teléfono, por la calle, ¿no? O sea, quiere decir, teniendo sentido común y vigilando un poquito en la noche, sobre todo en los sitios grandes, ya está, ¿no? Mira, ¿y dónde te quedabas? ¿Te quedabas, por ejemplo, siempre te quedabas con tu tiendita o tenías sitio a lo mejor donde te decía, mira, pues te puedes quedar aquí o te ibas a alguna pensión? Claro, no, en Latinoamérica, también por el carácter de la gente, yo creo que invita a ello. Yo muchas veces o continuamente pedía un lugar, ¿no? Yo, pues, si normalmente llegaba a un pueblito y me presentaba muchas veces en la municipalidad, en la alcaldía, y les explicaba que era Daniel, que estaba viajando por su país, y me presentaba un poquito y les preguntaba si tenían simplemente un trocito de suelo de algún espacio municipal para yo pasar la noche. Y la verdad que siempre, o sea, difícilmente le decían a uno que no. Si no podían en ese momento en el mismo recinto, te decían que en la cancha deportiva estaba Juan, que Juan te abría un lugar y te dejaba en el baño y tal, y si no en los bomberos, y si no en Protección Civil, y si no la policía. O sea, eso en Latinoamérica es una maravilla, la verdad, la hospitalidad. Qué bueno. Oye, vamos a hablar un poco de las enfermedades. Yo he entrevistado a viajeros y no lo han dejado, han tenido fiebres muy altas, fiebre de la tifoidea, esta que es súper tal. ¿Tú tuviste alguna, así, estuviste enfermo? ¿Has tenido así alguna, no sé, cambio de país, alguna fiebre de algún país, sabes? No, por suerte no, viajando no, a veces el cuerpo también, como sabe que tiene que andar en la bici, la mente en ese sentido tiene que mantenerlo activo y quizás eso ayuda, pero no, he tenido suerte, sí que en muchas zonas, algunas zonas tropicales donde he estado, en Centroamérica, sur de México, había mucho chikungunya, mucho dengue, enfermedades de mosquito, y tuve la suerte de no contraer ninguna, pero no, por suerte no, la verdad que de eso me libré. Dilo cómo es un día tuyo, a qué hora te levantas, qué es lo que haces, qué desayunas, a qué hora te acuestas. Mira, normalmente la verdad que funcionamos un poco con la luz del sol. O sea, digamos que si hemos puesto la tienda de campaña, depende del lugar donde estemos. Y si a veces, por ejemplo, si es en un sitio un poco más controvertido o que pueda pasar gente, nosotros la usamos simplemente para pernoctar. Es decir, a primera hora de la mañana solemos recogerlo todo para no causar ningún impacto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues con las primeras luces del sol ya nos despertamos, recogemos un poco la tienda de campaña, o sea, desinflamos el colchón, la almohada, porque llevamos todo el equipo para dormir adecuadamente, ¿no? Al final, que viajemos así no quiere decir que durmamos mal y que nos alimentemos mal, porque en ese sentido también llevamos un hornillo para cocinar,
normalmente para desayunar pues hacemos un café, yo suelo tomar café y preparamos alguna avena con un poco de cacao, echamos a veces algo de fruta, plátano, lo que tenemos, y si no algún pan que tostamos un poquito con un poquito de queso, y eso suele ser con lo que arrancamos, y luego un poquito de fruta, y ya por el camino hacemos normalmente al mediodía una paradita y comemos eso, algún pan con aguacate o con queso, y así suele ser nuestro día a día, hasta que ya cuando va a caer el sol, un par de horas antes ya pensamos en el lugar donde podríamos pasar la noche. Si es que no lo hemos pensado antes, pues más o menos mirando el mar, ¿no? Miras para el cielo. ¿Qué país tiene el cielo más bonito? La verdad... Puedes decir Gran Canaria, ¿eh? No pasa nada. Bueno, ahora mismo estamos, mira, es que yo tengo una imagen en La Palma, en la isla de La Palma, por ejemplo, hace unos días, bueno, tuvimos la fortuna, de hecho colgué una foto por ahí de un cielo increíble, ¿no? Y creo que además me lo dijeron, dice, bueno, es que el que puso el observatorio por ahí no lo puso de casualidad, ¿no? Sí. Quiero decir que es uno de los lugares, y aquí en las Canarias hemos tenido algún cielo que otro espectacular, la verdad. En el sur de Argentina y Chile, en la Patagonia, yo he visto cielos también muy hermosos, viendo la Vía Láctea en verano. También supongo que, bueno, concluye que en esa época del año se ve muy bien la Vía Láctea y es muy lindo por allí también. Pinchazo, me imagino que habrás tenido 50.000 pinchazos, ¿no? Sí, bueno... a ver, al final, sí, muchos problemas derivados del peso que llevamos. Claro. Pinchazos a veces no tantos, porque usamos unas cubiertas de una marca concreta que están protegidas, que son más para viajes, pero por América yo llevaba una bicicleta muy común, una mountain bike de una marca española, incluso, bueno, una bicicleta sencilla, que al final, bueno, de tanto peso que llevaba, pues sí me fue dando problemas, se me partían los soportes para colgar las alforjas, se me partió hasta el cuadro en mitad de Perú una vez, y bueno, apareció por ahí un maestro minero que me la soldó. Había tomado unas copas de mayo y estaba rezando a ver qué iba a salir de ahí, porque claro, no podía continuar con el cuadro roto, pero al final apareció el buen hombre y me lo soldó, y con eso aguanté unos meses más. Qué bueno. No, mira, nos quedan 9 minutos. Por eso te decía que te quiero hacer un montón de preguntas y vamos a ver, a Latinoamérica, Centroamérica. Dinos por lo que habías hecho por Europa y un poco también Oriente Medio, ¿no? Sí, claro, este año, ya una vez cuando abandoné América, yo conocí a Judith, mi pareja actual, la conocí en el sur de Argentina, y bueno, empezamos a viajar juntos, pero ella a los 3 o 4 meses, ella se volvió para acá para trabajar, yo seguí unos meses más por América, y luego volé aquí a la península, bueno, concretamente a Portugal, para juntarme ya con ella, y juntos nos fuimos para empezar Asia, nos fuimos a Oriente Próximo, a Emiratos Árabes, y ahí estuvimos pedaleando Emiratos, Omán, y esto ya hace un año y poco, ¿no? Cuando íbamos a pasar a Irán, de hecho pasamos a Irán, es cuando estalló todo el tema del virus, ¿no? Okay. ¿Y por Europa? Por Europa, poquito, porque, bueno, siempre la dejaba un poco aparcada para luego, y este verano, cuando ya hemos estado aquí, de esa parte de Irán que te contaba, bueno, ya empezaron a haber el problema con el virus y empezaron a cerrar fronteras, y decidimos volar a España, y fue cuando, bueno, todo empeoró aquí también, y luego en verano sí que pudimos viajar un poquito por el Pirineo de Francia y de España y de Andorra, pero poco más de Europa, de momento. A ver, pregunta, por ejemplo, ¿dónde te cogió la lluvia más fuerte que te has cogido? Bueno, probablemente, alguna recuerdo en la Patagonia, porque aunque sea en verano, la verdad que llueve bastante, y recuerdo una en un lugar cerca de Villacerro Castillo, que normalmente nosotros llevamos una chaqueta impermeable y incluso a veces pantalón impermeable, bueno, llevaba todo puesto, pero después de horas lloviendo, al final te cala y no vale para nada esa ropa impermeable. Y luego alguna también en Centroamérica en la época de lluvias, son lluvias muy fuertes, muy potentes. Lo bueno que ahí suele ser un rato por la tarde, cada tarde eso sí, y se acaba, ¿no? Pero suelen ser lluvias muy fuertes.
Y el calor que tú dices, uff, vaya calor. Calor, bueno, calor también en varios sitios, duro. Primero, mira, en Estados Unidos yo crucé el parque del Death Valley, el Valle de la Muerte, que es conocido como uno de los lugares más calientes del planeta, porque el centro del parque es como una olla y está bajo el nivel del mar. O sea, el centro del parque está como unos 80 metros por debajo del nivel del mar y ahí se acumula el calor y siempre hay como 50 grados. Y claro, la gente me veía que yo iba a cruzar en bicicleta y me decía, pues estás loco. Y ahí, claro, ya iba advertido y llevaba mucha agua. Pero luego, un par de días después, antes de llegar a Las Vegas, pasé un calor terrible por esa zona también. Es todo como desértico, ¿no? Y comida, no sé, ¿dónde has comido bien? ¿Sabes? Buena comida que tú dices, oye, pues esta noche, mira. Hombre, pues en muchos sitios, la verdad que comer, yo como me acostumbro también a todo, la verdad que he comido bien en muchos sitios. En México hay una diversidad muy grande de gastronomía, porque cada estado de México es casi como un país, tiene su cultura propia, sus platos, y al final en México tienes cosas muy ricas. Luego en Sudamérica, también en Perú hay cosas muy interesantes, los ceviches, hay platos muy ricos, en Argentina y Chile son maestros, sobre todo en Argentina, de la carne, y bueno, he comido muy bien, me he encontrado muy buena gente que me ha invitado a asados, a cosas muy lindas. Te han hecho entrevistas, han dicho, oye, pues hoy tenemos por aquí a un viajero del mundo que va a venir a mi país y lo vamos a entrevistar, como yo que estoy aquí. Vamos, estoy súper, vamos, ni te imaginas, súper contentísimo, porque para mí Pues conocer... mira, ahora que lo dices, hace un rato hemos estado con los compañeros de Televisión Canaria, porque nos escribió una chica periodista y mira, nos han hecho una nota que saldrá en el noticiero fin de semana, creo. Pero viajando por ahí, pues a veces de casualidad, porque yo tampoco he llamado a ningún lado, pero a veces sí, en un canal de televisión de Colombia también nos sacaron a mí y a un compañero mexicano con el que viajaba, y luego en radios en unas cuantas también, así viajando en Argentina, en varias, bueno, así que ha surgido por el camino. Qué bueno. Oye, en la música es magia. ¿Has estado en algún festival del mundo? La verdad que festivales como tales de música no. Recuerdo algún concierto por el camino, por ejemplo de Manu Chao, que estuve en Medellín, en Colombia. Ahora no recuerdo ninguno más, pero sí he visto música en vivo, ¿no? En muchos países, ya sea porque eran fiestas de algún pueblito o porque alguien tocaba, y al final eso es lindo también. 7 años viajando, este hombre que están escuchando ustedes. ¿Qué has aprendido? ¿Con qué te quedas? ¿Con con qué te quedas de todo esto? Bueno, sobre todo que aunque a veces nos fijemos en las diferencias, incluso de regiones, ¿no? De países, la gente, por desgracia, sobre todo los políticos, se fijan mucho en las diferencias. La gente normalmente tiene las mismas preocupaciones y las mismas... O sea, que es muy parecido a alguien de aquí con alguien de Senegal, con alguien de El Salvador. Al final lo que quiere es ser feliz, disfrutar de su vida lo poco que pueda, asegurarse un plato de comida en la mesa, y esas son las preocupaciones de la mayoría de gente del mundo, aunque la cultura sea de un color o de otro, ¿no? Quiere decir que al final somos muy parecidos, eso es lo que he aprendido, y a pesar de eso, de tantas culturas diferentes, ¿no? Somos ciudadanos del mundo bajo un mismo cielo, el que está tanto aquí como el que está en Pekín, como que está... Desde luego, aunque haya gente que se empeñe en ver diferencias, ¿no? Pero realmente yo lo que he visto es así. Y al final es lo lindo que, compartir con tanta gente. Yo hasta me he emocionado, ¿no? Con gente, bueno, tan diferente a mí, que me ha ofrecido su casa, como si fuera de la familia, ¿no? Okay. Pues yo recuerdo, no sé, estar pedaleando por una zona de México, Chiapas, que es una zona indígena del sur de México, y estar mirando una señora indígena trabajando en el campo, que se para mirando mi bicicleta a lo lejos, yo saludarla, y que ella deje lo que está haciendo, tire el tacho, lo que tenía en la mano, y me salude enérgicamente y con una sonrisa. Bueno, eso
te digo que hasta se me saltaban las lágrimas. Claro. Es una cosa tan simple, ¿no? Total. Que conectar con gente tan diferente, al final es eso, de culturas diferentes, pero somos muy parecidos. Total. Daniel, estoy fuera de tiempo, ya me están diciendo que corte, ¿verdad? ¿Qué te digo? Que ha sido un gustazo de conocerte. Para mí, Bueno, te lo digo, es un honor entrevistarte, de verdad. Te he hecho 2 entrevistas maravillosas, la verdad, te he conocido y para mí es un honor. Un saludo grandísimo para ti, te deseo todo lo mejor del mundo. Bueno, lo mejor para ti también, Cristóbal, y nada, un abrazo muy grande y decir que venga la gente a las Canarias, que esto es maravilloso, hemos disfrutado y estamos disfrutando increíble. Un abrazo grandísimo, Daniel. Gracias, Cristóbal, gracias y buenas noches. Venga, buenas noches, saludos. Saludos. Bueno, buenas noches, estamos fuera de tiempo ya, compañero Gilberto, que muchísimas gracias por estar ahí y hasta el viernes que viene. Saludos.